este tema que me preocupó mucho porque hace unos días estaba junto con mi amiga, la doctora Vanessa Espaillat, doctora en psicología, y me estaba contando de lo que ha encontrado en su consulta en estos últimos meses en los adolescentes, y la verdad es que me preocupó sobremanera. Y yo creo que todos los padres que tienen hijos adolescentes, aunque sean de diversos estratos sociales, aunque tengan diferentes situaciones familiares, deben estar preocupados porque esta pandemia los está afectando de una manera muy particular, y vamos a conocer cuál es y qué podemos hacer para ayudarlos, y lo vamos a hacer de la mano precisamente de la doctora Vanessa Espaillat, quien es directora del Centro de Formación y Psicoterapia Continuum y la coordinadora de la especialidad de intervenciones en psicoterapia e intervenciones en crisis y trauma de UNIBE y USAL. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y también la doctora Lacey de la Rosa, quien es psiquiatra, graduada de la Universidad INTEC con una especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduada en medicina con especialidad en psiquiatría y en el doctor Hospital Salvador Gautier. Por favor, póngame esto un poco más corto. Tiene también una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Son tantas cosas juntas. Gracias a ambas por estar con nosotros. Vanessa, hace poco estábamos hablando lo que acabo de decir y me sorprendió un dato que me diste. Yo quisiera que tú repitieras eso en este momento. Bueno, te comentaba en ese momento la preocupación que tenía porque la cantidad de niños que yo he visto con sus familias que he tenido que enviar a psiquiatría ha aumentado como en un 100% con respecto a años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a decir, los adolescentes pues han sufrido, igual que los niños pequeños, pero lo que he estado viendo adolescentes, vamos a decir los efectos de esta pandemia. ¿Por qué? Bueno, ellos están en un ciclo de vida donde lo importante es iniciar la socialización fuera del hogar. ¿Qué ha pasado la pandemia? Ellos han estado aislados, han estado perdiendo sus ciclos, vamos a decir, lo que le toca vivir en este ciclo de vida, que es entrar en contacto con el mundo exterior, con los amigos, aprender, vamos a decir, a relacionarse con los otros. Muchos de ellos están muy solos, han perdido amigos, no tienen contacto con nadie y realmente pues tú lo ves prácticamente encerrado en sus habitaciones. ¿Qué pasa? Que como es una etapa donde ellos se separan de los padres, pues usualmente ellos buscan su privacidad y empiezan por primera vez a cerrar las puertas, ¿verdad? Para que los padres no entren y tener ese espacio de seguridad. Pero ¿qué pasa? Yo estoy cerrando las puertas a mis padres, no tengo las puertas abiertas para mis amigos, pues se han incrementado los sentimientos de soledad, los sentimientos de abandono. Muchas veces, a pesar de que ellos cierran las puertas, realmente ellos necesitan el sentido de pertenencia y necesitan estar en contacto con la familia. Los niños que se deprimen generalmente son niños que no saben conectar emocionalmente con su familia y que probablemente los padres, por respetar su espacio y respetar su, vamos a decir, su ciclo de vida, no han hecho, vamos a decir, el esfuerzo de acercarse y decir, no, salga de aquí y conéctese con nosotros. Entonces es muy importante la conexión emocional. Muy importante porque es lo que va a evitar, ¿verdad? Que surjan las adicciones y que surjan esos sentimientos de soledad, de abandono, de tristeza profunda, porque hay muchos duelos, porque han perdido muchos rituales importantes de su vida. Por ejemplo, los jóvenes que se van a graduar este año han estado un año entero fuera de la escuela, no han tenido ningún ritual de despedida como solían hacerse, pues quiere decir que realmente han perdido mucho. Y que tenemos que estar muy atentos a eso. Doctora de la Rosa, ¿cómo lidia un adolescente con esta situación? Porque a veces uno desde su posición de adulto, uno dice, ay, ese muchacho tan dramático, está haciendo un huracán en un vaso de agua. ¿Cómo lidia un adolescente con esto? Por ejemplo, que a principios de pandemia, bueno, los padres estaban en la casa, pero hace mucho tiempo que se reintegraron al trabajo. Entonces se pasan gran parte del día solos, lo que estaba narrando Vanessa. ¿Cómo lidian ellos de manera interna con esta situación? Buenas noches a todos y a nuestros televidentes. Realmente lidiar con la situación es muy individual, cada caso, porque va a depender de la realidad
previa a la pandemia de cada adolescente. Nosotros tenemos dos grupos de realidades. Primero, los niños y los adolescentes que estaban diagnosticados con una enfermedad de salud mental ya previa o con algún trastorno, y los que no tenían diagnósticos previos, que se consideraban niños y adolescentes sanos. Entonces son dos realidades diferentes, pero a la vez existe el trauma psicosocial en el que la familia se ve envuelta. Y para que ellos, como pregunta Yulisa, puedan lidiar con la situación actual, necesitan tener una familia segura, una familia reflexiva, una familia tranquila. Necesitan encontrar en el contexto familiar la contención y la reflexión para enfrentar la situación actual. Y lamentablemente, con la llegada de la pandemia, también la familia se distorsiona, porque muchas familias han perdido su economía, otros han perdido su salud, se han visto envueltos dentro de la enfermedad de la pandemia. Entonces es muy difícil darles herramientas para que ellos puedan enfrentar esta situación. Entonces, ¿cómo están lidiando con esto? Pues sencillo, hay mucho debut de trastornos de ansiedad, de sintomatología depresiva, como decía la profesora Vanessa, que me voy a tomar 2 segundos para saludarla y decir que me siento muy orgullosa de estar compartiendo este escenario con ella. Entonces, es muy particular porque va a depender de la individualidad. Decía usted, aquí yo estaba leyendo algunos datos que no es solamente en República Dominicana, ansiedad, depresión, adicciones, porque una cosa es el tratamiento psicológico para ayudar a ese adolescente que a lo mejor está pasando por una crisis porque no puede conocer amigos nuevos, no puede juntarse con sus amigos y socializar, y esto es fundamental en esa etapa. Pero lo que ya está pasando a psiquiatría, como decía la doctora, son casos más severos que necesitan de quizás medicación. ¿Cuáles son esas situaciones que ustedes están viendo en la consulta que se están dando ahora más que en el pasado? Bueno, básicamente en la consulta lo que se está dando más, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, no tenemos literatura de la pandemia del COVID per se en Latinoamérica, sino la literatura que tenemos es de China y de otros países que están un poco más adelantados que nosotros con la vivencia de la pandemia. Pero en nuestras consultas, como experiencia personal, lo que más se está viendo son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, como en cualquier otro fenómeno de trauma y estrés psicoemocional y social. O sea, los trastornos que más debutan son los trastornos que tienen que ver con las emociones, porque son conductas que se requiere de tener una madurez y una contención y muchas situaciones, múltiples factores para poder contener las emociones. Y en segundo lugar, los trastornos de conducta, que están sumamente exacerbados. Las conductas negativistas, desafiantes, uno que otras situaciones de abuso psicológico, físico. Yo particularmente no he tenido, aunque la literatura habla que aumenta el abuso sexual por el confinamiento, el hacinamiento en las familias donde los espacios físicos son muy cercanos, y hay personas, familias extendidas y personas de diferentes rangos de edad. Pero en sentido general se han desbordado los trastornos del estado de ánimo, depresión y ansiedad.